Bueno, ya ahora sí estamos grabando. Vamos a empezar esta clase. Primero voy a empezar con esto que me atoré en la última clase, ¿no? Nomás para darle conclusión a esto. Me confundí porque como que mezclé dos cosas, pero ahorita se los explico bien. Entonces era uno de esos corolarios, ¿no? Que te decía que cuántos conjuntos de Borel hay, en realidad. Y entonces, bueno, lo que sí vimos es, por ejemplo, este primer párrafo. En este primer párrafo, ¡ay! Se trabó esto. A ver, ¿qué pasó aquí? Ya no puedo escribir. A ver, permítanme un momento. Como que ya no se movía. Ahí está, ¿no? En este primer párrafo, lo que pasa es que, o sea, construye, o sea, dices que hay al menos C cerrados, ¿no? Hay tantos cerrados como la potencia de este conjunto, y lo que hay que probar es que hay a lo más C conjuntos de Borel, ¿no? Y entonces teníamos en el corolario anterior, ¿no? Ay, ¿esto tampoco está sirviendo o qué pasó? Teníamos en el corolario anterior que, ahora sí sirve mi tablet, pero ya no sirve el mouse, no entiendo, pero bueno, en el corolario anterior decíamos que todo conjunto de Borel es imagen continua de los irracionales, ¿no? Entonces es suficiente contar el número de funciones continuas de los irracionales a X. Y ahí es donde nos quedamos, ¿no? Porque luego ahí es donde me confundí. Dije, ay, ¿qué pasó aquí? Y lo que pasaba era lo siguiente, ¿no? Definí este conjunto de, que estas son las funciones, pero bueno, son las funciones de omega a la omega, ¿no? O sea, son los elementos de los irracionales que son eventualmente constantes, ¿no? Y lo que sí dije es que es numerable esta colección, ¿no? Y luego ahí es donde ya no supe qué decir. Lo que pasa es que D es un subconjunto de omega a la omega, ¿no? Entonces, como subconjunto de omega a la omega es denso, ¿no? Lo que pueden hacer es, para ver eso, lo que hacen es decir, bueno, toman un cono, ¿no? En omega a la omega, que es un básico de la topología, y pues adentro, pues el cono les dice básicamente cuáles deben de ser los valores, ¿no? De la función, de una función que esté ahí. Y entonces cuando ya se acabe, o sea, el dominio del cono, pues repiten, o sea, pueden repetir el mismo elemento siempre, ¿no? Y entonces así van a tener un elemento de D dentro de ese cono. Bueno, entonces básicamente les estoy dando un denso numerable del omega a la omega, ¿no? Y podemos calcular entonces cuántas funciones, aquí en este párrafo, ¿no? En este pedacito, cuántas funciones de D a X hay, ¿no? Que es este conjunto. Entonces, pues en primera, ¿cuántas funciones de D a X hay? Pues hay tantas funciones como funciones de omega a C. Bueno, aquí creo que hay un pequeño detalle, porque aquí no sé si dije que X fuera de tamaño C o de tamaño omega. Nada más dice infinito, ¿verdad? X. Entonces tal vez aquí no es igual, ¿no? Este que viene aquí no es igual, sino menor o igual, ¿sí? Ok, entonces, ¿por qué? Pues porque X tiene cardinalidad menor o igual que C, ¿no? Por ser polaco, infinito, o por ser polaco simplemente, y D tiene cardinalidad omega, ¿no? Entonces, pues el número de funciones de D a X está acotado por el número de funciones de omega C. Ahora C, pues es 2 a la omega por definición. Bueno, no por definición, ¿no? Es pues por el hecho de que los reales y el conjunto de Cantor tienen la misma cardinalidad, ¿no? Y entonces, luego usan esta ley exponencial que les dice que este conjunto, o sea, 2 a la omega, pues es lo mismo que decir 2 a la omega cruz omega.
Y luego ven, bueno, estas igualdades, pues depende, tal vez no son igualdades tampoco, sino son, como decir, es equipotente, ¿no? Tiene la misma cardinalidad, 2 a la omega es la misma cardinalidad que 2 a la omega que C, ¿no? Sí, entonces lo que estoy probando es que, lo que estoy diciendo aquí es que hay a lo más C funciones de dx. Ahora, ¿eso cómo afecta? ¿Cómo afecta a nuestro problema? Bueno, nosotros queríamos probar queríamos calcular cuántas funciones de omega a x hay, ¿no? Y hay que usar este pequeño lema que tal vez, pues, ya no me acuerdo si se los dejé de tarea en algún momento, pero lo que dice es que si tienen creo que sí, si tienen dos funciones continuas que coinciden en un denso, de hecho, entonces son iguales, ¿no? Bueno, sí, según yo, eso fue parte de la tarea, ¿no? Sí, fue parte de la tarea. Sí, ¿no? Entonces, este hecho de aquí es parte de la... Bueno, aquí le pongo aquí, esto fue parte de alguna tarea, no sé cuál tarea, ¿no? Exactamente, pero alguna de las tareas, este hecho lo probaron. Entonces, en realidad, no hay tantas funciones, o sea, las funciones están determinadas por sus valores en D, ¿no? Entonces, fíjense, lo que quiero decir aquí es, primero, ¿cuántos conjuntos de Borel hay? Pues a lo más, tantos como funciones continuas de omega o la omega a x, ¿no? De los irracionales a x. ¿Y cuántas funciones de esas hay? Pues a lo más tantas como funciones de d a x, ¿no? Y eso ya acabo de decir que es igual a c, ¿no? Entonces, básicamente, pues así ya acotaron el número de conjuntos de Borel de x. Y pues por la otra desigualdad que habíamos platicado en la clase pasada, pues quedaría que son igual, ¿no? Exactamente igual a C. El número de conjuntos de Borel. Así como que ya se trabó mi mouse. Bueno. Y nada más les comento que esto que dice aquí, corolario 6, ¿no? Que sí se los platiqué también rápidamente la vez pasada, pero bueno, lo voy a repetir. Si tienen un espacio polaco, ¿no? Entonces, pues primero, si X es finito o numerable, pues todo subconjunto de X es conjunto de Borel, ¿no? Entonces ahí pues es muy sencilla la situación, ¿no? Pero pues si X es no numerable, si X es no numerable o no es numerable, pues. Entonces, en primera, lo que ocurre es que hay tantos conjuntos de Borel como puntos en X, ¿no? Porque ya vimos que X tiene la PSP, ¿no? Entonces X, como no es numerable, tiene una copia del conjunto de Cantor y entonces tiene cardinalidad C. ¿Sí? Entonces, con lo que acabamos de probar, pues la cardinalidad de X es igual a la cardinalidad de los Borel de X que C, ¿no? Y esto es menor que la cardinalidad de la potencia de X, ¿no? Que es 2 a la C, ¿no? Bueno, entonces esa era la observación que quería dar de... Finalmente, ya revivió mi mouse. Bueno, y entonces con eso concluimos lo que estábamos haciendo la clase pasada. Entonces ahora sí vamos a empezar algo nuevo. ¿Sí? Bueno, y esto es el tema de los isomorfismos de Borel, ¿no? Y entonces otra vez pueden pensar que esto es como una generalización de los homeomorfismos, ¿no? Todo esto lo pueden ver como generalización de las cosas de topología, ¿no? Entonces, un homeomorfismo era una función continua, biyectiva, con inversa continua, ¿no? Entonces, aquí un isomorfismo de Borel, pues es una función que es biyectiva y que tanto f como la función inversa son funciones de Borel, ¿no? Bueno, y entonces, no sé si se acuerdan que les dije alguna vez que para la teoría descriptiva de conjuntos, como que los espacios importantes son los cero dimensionales, o es suficiente, o creo que les dije algo así como que es suficiente estudiar los espacios cero dimensionales, ¿no? Bueno, entonces a eso vamos, ¿no? Eso que dije en ese momento lo vamos a hacer formal en esta clase, ¿no? Y entonces, pues,
antes de ver eso que les estoy diciendo, voy a poner un ejemplo de isomorfismo de Borel que no sea trivial, ¿no? O sea, bueno, tal vez lo primero que hay que decir antes de eso es que cualquier homeomorfismo es isomorfismo de Borel. ¿No? Este es el ejemplo como justo de la generalización, ¿no? Que esto es al menos tan poderoso como un homeomorfismo. Y ahora el lema, que sería otro ejemplo, pero lo voy a poner como lema, es que el intervalo 0,1 de los reales y 2 a la omega son Borel isomorfos. Ahora, ¿qué significa Borel isomorfos? No lo escribí, pero pues significa que hay un isomorfismo de Borel entre ellos, ¿no? Bueno, y entonces la demostración, vamos a tener que recordar muchas cosas cosas que ya hemos dicho, ¿no? No voy a probar casi nada, nada más lo voy a decir, ¿no? Y entonces recordemos que construimos en un tema anterior, ¿no? Una función continua f 2 a la omega al 0,1 su proyectiva, ¿sí? Ahora, ¿cuál función es esta función? Pues es la que transforma, bueno, hay muchas formas de decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, pueden decir que es la que transforma, si toman un número en el conjunto de Cantor, lo escriben en base 2, ¿no? Y entonces es una sucesión de ceros y unos, ¿no? En la parte decimal. Y luego, ¿cómo le hacen? No es cierto. Lo escriben en base 3, ¿no? O sea, toman el conjunto de Cantor en el intervalo 0,1, lo escriben en base 3, y entonces esos son números que tienen ceros y 2, ¿no? En la parte decimal nada más, ¿no? Y entonces esa misma sucesión de ceros y 2 la transforman en una sucesión de ceros y unos, pero ahora binaria, ¿no? O sea, como que cambian de base, ponen la misma expresión, pero con base 2, ¿no? Y en vez de poner los dos, los cambian por unos, y eso les da un número binario, ¿no? Y eso es un número en el intervalo 0,1, ¿no? La construimos usando un esquema de Cantor, ¿no? Y aquí lo que importa es lo siguiente, ¿no? Y esto es lo que se van a acordar de la tarea. Y esta voy a poner con la propiedad de que existen dos subconjuntos. Le voy a poner D0, subconjunto 2 a la omega, y D1, subconjunto del intervalo, numerables, infinitos. Ahora, ¿cuáles son estos? El D0 son los extremos del conjunto de Cantor en el intervalo 0,1, y el D1 era pues los racionales diádicos, ¿no? Estos son estos se los puse en una tarea, de hecho, que encontraran cuáles son esos conjuntos, ¿no? Entonces son conjuntos numerables infinitos, tales que cumplen dos cosas, ¿no? Uno es que si ustedes toman, a ver, bueno, si ustedes restringen la función al 2 a la omega menos d0, pues es una función de 2 a la omega menos d0 a el intervalo 0,1 menos d1, esta función es biyectiva, ¿no? Y pues la otra condición, que ahorita no importa mucho, pero si ustedes se fijan en cualquier punto de D1, pues la preimagen, o sea, la preimagen de ese punto son exactamente dos puntos. Bueno, a ver, lo voy a poner de otra forma. Bueno, igual y está bien. Es un subconjunto de D0
Y bueno, nada más voy a escribir lo que estaba escribiendo, ¿no? Y son 2 puntos exactamente, ¿no? ¿Sí? Existe esta función, ¿no? Espero ya se hayan acordado cuál es. Y entonces, como 2 a la omega es compacto, f es una función cerrada. Ahora, ¿qué significa una función cerrada? También se las había puesto en las tareas, ¿no? Significa que la imagen de cualquier cerrado es un cerrado. ¿Sí? Y entonces, y aquí le voy a poner tarea. Esta tarea, este ejercicio, esto que les estoy poniendo es algo de la tarea 5. Lo que pueden encontrar es que esta función, si la restringen al 2 a la omega menos d0, también es cerrada. ¿Sí? Ahora, no es nada más porque sea una restricción de una función, ¿no? No es que cualquier restricción de una función cerrada sea cerrada, ¿no? Es más que nada porque lo están restringiendo a la preimagen de 1. Eso más bien es lo que está pasando en realidad. Entonces lo voy a escribir así tal vez para que, si ustedes restringen, bueno, a ver, lo voy a poner así, si ustedes restringen a una preimagen, ok, entonces ¿a qué preimagen sería? La preimagen del 0, 1 menos el de 1, ¿no? Si ustedes toman toman un conjunto en la imagen, lo regresan, ¿no? Y restringen la función a ese conjunto, entonces esa función que obtienen es cerrada, ¿no? Y eso se los dejo en la tarea. Entonces no es nada más que sea cualquier función, ¿no? Sino cualquier restricción, es una restricción muy específica. Oh, la quiero mover esto y no se mueve. Bueno, pero eso se los dejo de tarea, ¿no? Y entonces fíjense, lo que tienen es que esta función es cerrada por el primer puntito que está arriba, es biyectiva, ¿no? Y pues es continua porque es restricción de una función continua. Eso sí, cualquier restricción de una función continua es continua. Pues entonces la función le voy a poner tal vez g para que ponerle otro nombre, que es la restricción a este conjunto que va de 2 a la omega menos de 0 al intervalo 0, 1 menos de 1 es un homeomorfismo. ¿Sí? Ahora, entonces, pues otra vez repito, ¿no? Este 2 a la omega menos d0 es el conjunto de Cantor menos sus extremos. Y el 0, 1 menos d1, pues es el intervalo 0, 1 quitando los racionales diádicos, ¿no? Lo que estoy diciendo aquí es que esos dos conjuntos son homeomorfos, ¿no? Esos dos subespacios son homeomorfos. Y de hecho, pues si se acuerdan de la caracterización de los irracionales, de hecho son homeomorfos a los irracionales, ¿no? Y esa sería otra razón por la cual son homeomorfos, ¿no? Bueno. Y entonces, ¿qué pasa con D0 y D1? Chin. Ya aquí me voy a arrepentir de ponerle... Bueno, le voy a poner G0 a esta, ¿no? Entonces ahora voy a poner un G1. Sea G1 de D0 a D1 una función biyectiva. Cualquiera. O sea, sabemos que hay una función biyectiva, ¿no? Porque son conjuntos numerables infinitos. Entonces también cualquiera. Entonces, y aquí les voy a poner otra cosa que está en la tarea. Por la tarea, G1 es isomorfismo de Borel.
Ahora les digo básicamente por qué pasa esto, ¿no? Lo que pasa es que en un conjunto numerable, cualquier subconjunto es de Borel, ¿no? Eso ya se los había mencionado. Entonces, pues trivialmente cualquier preimagen de un conjunto de Borel va a ser de Borel, ¿no? En este caso. Entonces, fíjense, ya tienen un homeomorfismo, o sea, digamos, en una parte del conjunto de Cantor ya tienen un homeomorfismo a otra parte, a una parte del intervalo. Y en lo que falta tienen un isomorfismo de Borel. Pues unen los dos, ¿no? Entonces definimos H, que va del 2 a la omega al 0,1 por, pues nada más recuerden que las funciones son conjuntos de parejas ordenadas, entonces lo que puedo hacer aquí simplemente es decir, tomen la función G0, las parejas de la función G0 y tomen las parejas de la función de G1 y las unen, ¿no? Entonces, esta función pues simplemente es la extensión, o sea, pegar las dos funciones, la extensión común de las dos funciones, ¿no? Bueno, entonces, claramente, voy a decir, bueno, más bien de hecho, en vez de decir claramente, voy a decir por otro ejercicio de tarea que les estoy dejando. H es isomorfismo de Borel. Isomorfismo de Borel. ¿Sí? Y ya, ahí está. Ahí está, y justo terminé en el momento adecuado cuando termina la página, ¿no? Ese es el isomorfismo de Borel. ¿Sí? Pues no es una función continua, porque en D0 y D1, quién sabe cómo permuta a los puntos, ¿no? No va a ser continua dentro de D0 y D1. Pero eso no nos importa, ¿no? Lo que nos importa en este momento es que sea isomorfismo de Borel, ¿no? Y les digo, esto de que, ¿cuál es la tarea en este caso? La tarea es que si tienes, digamos, si tienes dos conjuntos y cada uno lo partes en dos pedazos y tomas isomorfismos de Borel en una parte y luego en la segunda parte, entonces esa función que se define es un isomorfismo de Borel. ¿Sí? Bueno. Ahora, pues fíjense que entonces esto nos dice justamente lo que les decía, la idea, ¿no? Detrás de esto, o, bueno, no la idea, la filosofía, tal vez decir, detrás de esto, es que para la teoría descriptiva de conjuntos, el intervalo 0,1 y el conjunto de Cantor, pues son lo mismo, ¿no? O sea, si quieren estudiar su estructura de Borel, son iguales, ¿no? No hay diferencia entre ellos. En topología sí hay diferencia, pero digamos, en su estructura de Borel es la misma, ¿no? Bueno, y entonces, esto lo podemos hacer un poco más fuerte. De hecho, es el siguiente teorema que quiero probar. Teorema. El siguiente teorema es que si tienen CX un espacio métrico separable, entonces existe Y subconjunto del 2 a la omega, fíjense, subconjunto de 2 a la omega, y un isomorfismo de Borel. Entre X y Y. Entonces, esto generaliza a lo que les di el ejemplo anterior, ¿no? El ejemplo anterior decía que el intervalo 0,1 es isomorfo al Cantor, al conjunto de Cantor. Este teorema nos dice que cualquier espacio métrico separable que tomen es isomorfo a algo que es subconjunto del Cantor, ¿no? Y entonces aquí viene justo esto que les estaba platicando, que para la teoría desde el punto de vista de la teoría descriptiva de conjuntos, pues como que por ejemplo, la dimensión no importa, ¿no? La dimensión topológica no importa. El cubo de Hilbert, que es de dimensión infinita, es conexo, ¿no? Pero pues es isomorfo a un espacio Borel isomorfo a un espacio cero dimensional, ¿no? Entonces, en parte,
esta es otra razón por la cual valía la pena estudiar los subconjuntos del Cantor, ¿no? El 2 a la omega, el omega a la omega, porque en realidad, pues cualquier otro espacio, desde el punto de vista de los conjuntos de Borel, pues es isomorfo a algún subespacio del 2 a la omega, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer esta prueba. De hecho, esta prueba es, ahorita van a ver, ¿no? Fíjense. Pues, ¿cómo vamos a empezar, no? Entonces, como X es métrico separable, pues podemos tomarnos una base numerable para él. O sea, UN, una base numerable. Para X, ¿no? Y van a darse cuenta que podemos, este argumento que voy a usar ya lo hemos usado antes. Definimos una función, la f de x al 2 a la omega por pues voy a decir así, si ustedes toman f de x, ese va a ser un elemento 2 a la omega, ¿no? Entonces, si quieren saber su valor en n, ¿no? Pues lo que hacen es tomarse la función característica del enésimo elemento de la base y evaluarla en... bueno, aquí tengo que usar otra variable, ¿verdad? Ah, no es cierto, es la misma, está bien. Justo es la n la que queremos, ¿no? A ver, ¿esto cómo es? Déjenlo. No es cierto, no de n, de x. Sabía que había algo mal, ¿no? Pero no sabía que era lo que estaba mal. Se evalúa la función característica del enésimo abierto en x, ¿no? Les recuerdo nada más para que quede esto bien, que esta función característica es 1 si x está en el abierto, enésimo, y 0 si x si no está en el abierto, ¿no? Sí. Bueno, esta función ya la hemos visto, según recuerdo. Si no, bueno, voy a decir que esta función, ¿dónde la pudimos haber visto? Si x ya fuera cero dimensional, ¿no? Esta base numerable la pueden tomar de abiertos y cerrados, ¿no? Y esta función que acabamos de definir, en ese caso sería un encaje topológico. En particular sería continuo, ¿no? Ahora, aquí el problema, la situación es que X es no necesariamente cero dimensional, ¿no? Entonces, los UNs, pues son abiertos, pero no necesariamente son cerrados. Entonces, esta función no necesariamente es continua, ¿no? Bueno, nomás ejemplo aquí para X en X y en N. Faltó poner eso. En omega. ¿Sí? Entonces, esta función no necesariamente es continua, ¿no? Lo que sí es que notemos que... bueno, más bien, notemos. Sea Y, voy a decir simplemente sea Y igual a la imagen de F, ¿no? ¿Tiene alguna imagen? Pues ese va a ser Y. Pues para ver, primero, para lo que, bueno, les decía, no es continua, pero sí va a ser Borel, ¿no? Para ver que F es Borel, para ver que F es Borel, tomamos un cono bueno, ¿cómo lo digo? Veamos que la preimagen de cualquier cono, veamos que la preimagen de cualquier cono es Borel, ¿no? Sí, recuerdan, para ver que una función es Borel, pues esto es suficiente, ¿no? Que la preimagen de cualquier abierto sea abierto, ¿no? Entonces, y es suficiente verlo con una base, ¿no? Y la base, en este caso, la base de
la base del contradominio es los conos, ¿no? Entonces, si toman recuerden que un cono, pues tienen que tomar una asociación finita, ¿no? Entonces, la preimagen de este cono, el cono se delimitaba así con corchetes, ¿verdad? Ahora, fíjense qué tiene que pasar para que X vaya a dar al cono de S, ¿no? Recuerden que el cono, justamente dice aquí, es una sucesión finita de ceros y unos, ¿no? Bueno, o sea, S, no el cono. S es una sucesión finita de ceros y unos, ¿no? Entonces, básicamente, y aparte, aquí dice en la función, ¿no? Que cuando hay un 1 tienes que estar en el abierto o n, y cuando hay un 0 tienes que estar fuera del abierto, ¿sí? Entonces, aquí voy a escribir que esta preimagen es igual a la intersección de dos conjuntos. Primero tomen todos los UNs, tales que n está en el dominio de S, no puse cuál era el dominio de S, pues el dominio de S sea cual sea, y S de n es igual a 1. E intersecten todos esos, ¿sí? Entonces, si un punto está en todos estos UNs, pues entonces cuando evalúan S en S, cuando toman esta cosa de aquí, ¿no? F de X de N, en esas coordenadas, pues les va a dar 1, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Queremos que eso esté o sea, todo esto, digamos, esas dos condiciones van a ser equivalentes, ¿no? Y, ¿qué pasa? Y falta decir algo más, también tomen los complementos de UNs, donde n está en el dominio de S, y S de n vale 0. ¿Sí? Esto pues es porque cuando tienen la condición de que vale 0, pues aquí les dice la función que no están en el abierto. Entonces por eso puse esto aquí, ¿no? Bueno, claro, había que probar esto, ¿no? Pero, pues digamos que se los dejo de tarea moral, probar la contención explícita de los conjuntos, ¿no? Bueno, la igualdad, no la doble contención, ¿no? La igualdad, quiero decir. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Estaba viendo qué sigue. Pues primero, pues ya vimos que es Borel la función, ¿no? Esto prueba que es Borel. Ahora, lo que hay que ver es que es inyectiva, ¿no? Para ver que F es inyectiva, pues tómense 2 puntos en X, ¿no? Entonces, lo que hacen es decir, bueno, como los U formaban una base, entonces existe un K en omega, tal que X está en UK, y digamos UK está en el siguiente abierto. Complemento del punto lleno. El complemento, un punto es cerrado, entonces su complemento es abierto. Entonces ahí pueden encontrar un abierto en medio, ¿no? Un abierto básico. ¿Sí? Y pues lo único que tienen que notar es que en ese caso, si ustedes calculan f de x en la coordenada k, pues eso tendría que ser la función característica. Ay, exageré con mi chi. La función característica en el abierto UK de x, que va a ser 1, que es distinto de 0, que es la función característica en UK del punto y, ¿verdad? Y que eso es f de y evaluado en k. ¿Sí? Por lo tanto, lo que estoy probando simplemente es que f de x
f de x es distinto de f de y. ¿Sí? Bueno, y todavía no acabamos, ¿no? Ya vimos que es Borel, que es inyectiva, pero ahora lo que hay que ver es que la función inversa es de Borel, ¿no? O sea, ya sabemos que existe función inversa, ¿no? Bueno, porque es inyectiva, es función inversa parcial, ¿no? Definida en la imagen, ¿no? No está definida en todo el conjunto de Cantor, solamente está definida en la imagen. ¿Sí? Entonces, falta ver, voy a escribir eso, ¿no? Falta ver que f de la menos 1, que va de y a x, es de Borel. O es Borel, ¿no? Y lo que, para ver esto, lo que hay que ver es que la preimagen de cualquier, es suficiente ver que la preimagen de cualquier abierto es de Borel, ¿no? De cualquier abierto en X, ¿no? Porque ahora esta es la que queremos ver que es de Borel, ¿no? Pero pues otra vez esto es suficiente verlo nada más para una base, ¿no? Entonces es suficiente ver que para todo n en omega, si ustedes toman el abierto básico, recuerden que los UNs eran abiertos básicos, ¿no? Entonces, si ustedes toman la preimagen de ese abierto básico bajo este conjunto, que esto es de Borel, ¿no? Hay que ver que esto es de Borel. Pero bueno, esto es la preimagen de la imagen inversa, pues en realidad es la imagen directa, ¿no? El UN es Borel en Y. Eso es lo que hay que ver, ¿no? Y pues nada más hacemos lo siguiente, ¿no? Observamos lo siguiente. Los F de la imagen de UN, pues ¿qué es? Pues son todos los X en 2 a la omega, tales que X en primera tiene que estar en la imagen. Bueno, lo pongo así en la imagen de F, ¿sí? Y si está, ahora, justamente, estar en UN significa que, bueno, por la definición de arriba, ¿no? Otra vez, estar en UN te da un 1, ¿no? En la coordenada enésima, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo que voy a decir simplemente son todos los X en 2 al omega, tales que están en la imagen, y X de N vale 1, ¿no? Aquí, claro, estoy haciendo una trampa porque no estoy diciendo exactamente qué significa estar en la imagen, ¿no? O sea, esta condición de aquí, pues está como que, quién sabe qué significa, ¿no? Pero pues justamente esto no nos importa, porque lo que voy a hacer es decir que, pues esto es, simplemente saco eso de que está en la imagen, y nos fijamos, pues son todos los X en 2 a la omega, tales que X a la N es igual a 1, intersección la imagen de F, ¿no? ¿Sí? Y entonces esto pues lo pueden, bueno, y esto es un cono, ¿no? Bueno, ya no lo voy a escribir tal vez. Este es un cono, o es abierto, ¿no? Simplemente. No es un cono, ¿no? De hecho estoy diciéndolo mal, no es un cono, es abierto, ¿no? Pueden pensar que es abierto en la topología producto, ¿no? Por lo tanto, F de UN es abierto en la imagen de F que les recuerdo que es este Y, ¿no? ¿Sí? Bueno. Ajá. Bueno, es que aquí escribí, es que estoy diciendo, ¿por qué escribí esto en mis notas? Sí. Aquí les digo, bueno, pero ya se los platiqué bien, ¿no? Creo que lo que acabo de probar es que cualquier abierto aquí
su preimagen, cualquier abierto básico de X, su preimagen bajo esta función es de Borel en Y, entonces, de hecho puse aquí que es abierto, ¿no? Pero bueno, es de Borel en particular, ¿no? Y eso ya es suficiente, porque bueno, eso tal vez es, lo acabo de probar para los abiertos básicos, pero pues como cualquier abierto es unión de abiertos básicos, pues con las propiedades de la imagen inversa otra vez, ya pueden concluir que cualquier preimagen de un abierto es de Borel, ¿no? Bueno, y entonces eso ya nos da el isomorfismo de Borel, ¿no? Ya acabamos. Y entonces, pues fíjense que lo que estamos probando es que como que la conexidad o la dimensión, si quieren pensarlo, pues para isomorfismos de Borel no importa, ¿no? Como que todo espacio métrico separable tiene un representante Borel isomorfo dentro de los cero dimensionales, ¿no? Y entonces, ajá, aquí quería escribir esto. Lo voy a escribir así como informalmente, ¿no? Para estudiar álgebras de Borel, y nada más voy a poner aquí módulo isomorfismos de Borel, que casi siempre en matemáticas se estudia una estructura con sus funciones que la preservan, ¿no? Entonces tengo que decir cuál estructura y con qué funciones preservan esa estructura. Bueno, entonces no lo pongo entre paréntesis, nada más lo pongo así. Entonces, para estudiar esto es suficiente considerar espacios tridimensionales. Bueno, esa es la conclusión, ¿no? Ahora, el siguiente teorema importante de este tema, me lo voy a saltar. Se los puse en la tarea. A ver, dejen voltear a ver. Les voy a decir por qué me lo voy a saltar. Me lo voy a saltar porque creo que lo pueden probar ustedes, ¿no? O sea, justo en la tarea les pongo todo lo que se necesita para probarlo. De hecho, a ver, mejor lo escribo primero, ¿no? Entonces, lo voy a escribir y voy a decirles en qué ejercicio viene, ¿no? Entonces, teorema. Sean X y Y dos espacios métricos separables. Y aquí viene, está súper impresionante esto. Entonces, X no es cierto. ¿Cuál? Métricos separables. Esto, de hecho, no es cierto lo que iba a escribir. Espacios polacos. Entonces, si es que puse mal, es que no dice exactamente eso mismo, entonces ya me estaba confundido. Dos espacios polacos. Entonces, X es isomorfo, o Borel es isomorfo. Isomorfo. A Y. Sí, solo sí. Entonces es Borel isomorfo a Y, sí, solo sí. Y aquí viene lo que está, o sea, esto que está muy fuerte.
Sí, solo sí tienen la misma cardinalidad, ¿no? Entonces la demostración viene en la tarea, en el ejercicio 20 de la tarea. Viene como tarea en el ejercicio 20. ¿Sí? Bueno, esto está impresionante, ¿no? Que en realidad espacios polacos den lo mismo. O sea, pues ya vieron, ya tienen varios ejemplos de espacios polacos, ¿no? Muchísimos ejemplos de espacios polacos. Y que para la jerarquía, el álgebra de Borel, ya estoy diciendo jerarquía, la álgebra de Borel, pues en realidad todos son iguales. ¿No? Ahora, justamente aquí lo importante es que esto no es lo único que puede pasar, ¿no? Ay, es que justo aquí quiero hacer la definición. Bueno, pero mejor me paso a la siguiente página para hacer la definición siguiente. O sea, justamente pueden preguntarme, bueno, pues los polacos, bueno, a lo mejor ya nos imaginábamos eso, ¿no? Que todos son iguales, ¿no? Pero fíjense en esta definición. Un espacio medible ¿sí? Espacio medible. Entonces, espacio medible, recuerden que es un espacio con un conjunto con una sigma álgebra, ¿no? No tiene que tener topología, ¿no? Pero bueno, se define que este estándar de Borel si es isomorfo a un espacio polaco perdón, conjunto de Borel de un espacio polaco con su sigma álgebra de Borel. ¿Sí? Entonces, lo que estamos definiendo aquí es este término que se llama un espacio estándar de Borel, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué significa? Pues que hay un espacio polaco en algún lugar y tienen un subconjunto que es un conjunto de Borel, ¿no? Y entonces esos subconjuntos son los conjuntos estándar de Borel, ¿no? Pero pueden pensarlo así como que, bueno, pues para los estándar de Borel lo que nos interesa es la sigma álgebra, no la topología, ¿no? Bueno, entonces estoy buscando el teorema siguiente. Y entonces, el teorema siguiente, que este sí lo voy a probar, ¿no? Pero bueno, supongo que en la próxima clase, sea X un espacio metrizable. Entonces, las siguientes son equivalentes. Voy a dar tres equivalencias. Son equivalentes. La primera es que X es este espacio estándar de Borel. La segunda
es que si toman un encaje de X a Y, es un encaje donde Y es un encaje topológico. Bueno, lo voy a poner topológico para que sea más claro, ¿no? Es un encaje topológico con Y polaco. Entonces, la imagen de este conjunto polaco es un conjunto de Borel. ¿Sí? Y 3 es que X es, bueno, va a parecer que es lo mismo que dice arriba, el mismo, pero no es exactamente lo mismo. Homeomorfo a un subconjunto de Borel de un espacio polaco. Bueno, entonces este es el teorema que quiero probar, de hecho, ¿no? El anterior no lo voy a probar, pero este sí. Ahora, ¿qué dice este teorema? Pues este teorema es de mis teoremas favoritos, ¿no? Porque relaciona esto de los espacios estándar de Borel con los de la topología. Fíjense lo que dice. Espacio estándar de Borel significa ser Borel isomorfo, ¿no? A un conjunto de Borel, de un espacio polaco, ¿no? Pero el inciso 2 lo que te dice es que si tú tomas tu conjunto espacio de Borel, tu espacio estándar de Borel, y lo pones en cualquier lugar que sea, en cualquier espacio polaco, entonces dentro de ese lugar, bueno, si tomas, a ver, lo voy a decir otra vez. Si tomas un espacio polaco cualquiera, ¿no? Este sería el espacio polaco cualquiera, sería este espacio polaco cualquiera, ¿no? Y tú pones una copia topológica de tu espacio estándar de Borel dentro de Y, ¿no? Pero esta sí es con topológicamente, ¿no? Entonces, lo que resulta es que esa copia de X va a ser de Borel, ¿no? O dicho de otra forma, sí, corolario. Bueno, pues de una vez le voy a poner corolario. Ser subconjunto de Borel es una propiedad topológica. Entonces, les voy a decir, a ver, ¿por qué creo que esto es importante? Bueno, al menos es importante para mí que soy topólogo, ¿no? Como que de alguna forma, lo que les estoy diciendo hasta ahorita hoy, es como que, pues para los conjuntos de Borel ya no importa la topología, ¿no? Básicamente eso podrían haber pensado que era el mensaje, ¿no? Con los teoremas que probé hoy, ¿no? Así de, bueno, pues es que en realidad, pues la topología no era tan importante porque, pues en realidad los espacios de Borel, o sea, cada espacio de Borel, a ver, ¿cómo es? Cada espacio metrizable es Borel isomorfo a algo cero dimensional, entonces la topología no importa mucho, ¿no? Pero lo que dice aquí este resultado es que sí importa algo, ¿no? Y les voy a decir exactamente, bueno, no exactamente, pero más o menos cuando me encontré yo esto, sin definirles muchas cosas. Yo estaba haciendo mi doctorado, ¿no? Con el profesor Michael Hrushak en Morelia,
Y pues una de las cosas que me propuso fue una propiedad de homogeneidad en espacios topológicos, ¿no? No les voy a decir qué exactamente, ¿no? Pero pues uno de los resultados que él había probado en 2005, creo, era que esa propiedad topológica tenía algo de relación con los conjuntos de Borel, ¿no? O sea que si un conjunto, bueno, no les voy a decir exactamente qué, ¿no? Pero ahí aparecía la palabra Borel, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues, se me hizo muy interesante que dije, ay, bueno, pues, entonces, esto de Borel que se supone, justamente la pregunta que me hice fue esta, ¿no? Esto que está aquí escrito. Entonces, ser conjunto de Borel es una propiedad topológica, ¿no? Y entonces, eso es lo que me llevó a empezar a interesarme en estas cosas, ¿no? Porque, pues, Borel era nada más decir, pues es un subespacio en la sigma álgebra de un espacio polaco, ¿no? Y ya, eso es lo que significa ser Borel, ¿no? Pero sucede que esa propiedad es una propiedad topológica, o sea, si acomodas un conjunto de Borel en otro lado, sigue siendo de Borel, ¿no? Y si tomas un conjunto que no sea de Borel y lo pones en otro lado, tampoco es de Borel, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienen ustedes un conjunto de Bernstein, ¿no? En los reales, que ya vimos que no es de Borel, ¿no? Y ustedes toman otro espacio, cualquier otro espacio topológico que ustedes tengan, ¿no? Y toman ese conjunto de Bernstein y ponen su espacio topológico, ponen ese conjunto de Bernstein en otro espacio topológico, bueno, en otro espacio, como dice ahí, polaco, ¿no? Pues ese no va a ser de Borel, tampoco, ¿no? Bueno, eso es lo que me motivó a mí estudiar, ponerme a aprender estas cosas. Nada más esta pregunta que a lo mejor suena muy tonta o a lo mejor a mucha gente no le interesa, pero eso es lo que me hizo interesarme en estos temas a mí, ¿no? Lo que vamos a hacer en la siguiente clase es probar este teorema, pero bueno, no es tan directo. Hay que probar otros 2 teoremas antes, pero yo creo que sí podemos acabarlo, ¿no? Y esto ya sería casi lo último que hacemos. También se me olvidó, perdón, se me olvidó, es que justo como me emocioné con ese teorema, se me olvidó decir cuál era la relación de este otro teorema, del primero que puse, ¿no? O sea, puse este teorema que dije que no voy a probar. Y luego puse la definición de estándar de Borel y ya no dije que tenía que ver una cosa con la otra. Pues también en los ejercicios les van a ver una relación, ¿no? Entre estándar de Borel y polaco, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues busquen en los ejercicios, ¿no? Porque justamente el ejercicio 20 no dice espacio polaco, dice espacio estándar de Borel, ¿no? Entonces ahí también en los ejercicios anteriores también tienen que ver cuál es la relación, ¿no? Pero bueno, eso se los deja a ustedes. Creo que por hoy ya termino. Doy por terminada la clase. Entonces, si no hay ninguna aclaración de esto, dejo de grabar. Pues dejamos de grabar, ¿verdad? O dime, ¿qué pasó? En la definición de ser estándar de Borel, Ajá. Dice que es un espacio medible, ¿no? Con cualquier sigma álgebra, o sea. Ajá, con cualquier sigma álgebra. O sea, tomas un espacio medible con cualquier sigma álgebra, ¿no? Y la definición es estándar de Borel si hay por ahí otro conjunto, otro espacio polaco y un conjunto de Borel, y que si tomas ese conjunto de Borel con la sigma álgebra de Borel, es isomorfa al espacio medible que tomaste. Ok, vale, gracias. ¿Sí? Bueno. Yo quería preguntar. A ver, pregunta. Igual sobre esa definición. El isomorfismo es una función que tiene inversa y es medible en ambas direcciones. Sí, ¿verdad? Porque creo que no lo definí en general, nada más lo definí cuando es Borel, pero creo que eso estaba por aquí, ¿verdad? Ajá, porque nada más definía isomorfismo de Borel, pero pues isomorfismo, ajá, sí, tienes razón. Isomorfismo de funciones de espacios medibles es lo análogo, ¿no? Es biyectiva y ambos, la función y su inversa son medibles, ¿no?
Esa es la Ah, definición. va. Gracias. Sí, tienes razón, no puse eso bien. Igual lo hago bien en las notas, ahorita modifico esto antes de subirlo. ¿Algo más? Bueno, pues dejo de grabar ahora sí.